Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cavilando la Calle. Y es una entrevista muy esperada, ya teníamos bastante tiempo de estar maquinando esta entrevista y por fin la tenemos. Estamos en este momento con Wilmar Alberto Gómez Acosta, él es presidente de Azotraconfama. También nos acompaña Juan Amariles, él es presidente de Sinaltraconfasalud. Y de Lina Marcela Pérez Jaramillo, es secretaria general de Azotraconfama. Bueno, creo que lo dije bien. Entonces, vamos hoy a conversar un poco sobre cómo nacen estos sindicatos, cuál es su función dentro de la sociedad y dentro del mundo de los trabajadores, de los obreros y obreras en Antioquia, en Medellín, en Colombia, y también hablaremos un poco de las problemáticas que tienen hoy, cómo enfrentarlas, cómo afrontarlas. Bien, bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la invitación y esperamos que este espacio de conversación sea muy útil, que podamos dejarle un mensaje a la sociedad colombiana y antioqueña de lo importante que es el subsidio familiar como política social. Bien, vamos a empezar por ahí. Algunos dirán, bueno, ¿por qué los invitaron? Entonces vamos a hablar de precisamente qué es una caja de compensación, eso, dónde nace, cuál es la historia, cuál es su función específica. Wilmar. Bueno, la caja de compensación nace en 1954. En Antioquia nace la primera caja de compensación, que es Confama. Nosotros somos el sindicato de base, se llama Azotraconfama, nació también el 4 de octubre de 1990, cuando por allá la época de la globalización, en el gobierno de Gaviria. Uh-huh. Entonces, yo apenas ingreso por allá en el 93 a Confama, entonces no me tocó pues el inicio, pero nosotros de alguna forma, como lo he dicho yo, estamos recogiendo esas semillas de esos trabajadores que decidieron por allá tirar como esas semillitas, recogiendo la cosecha, mejor dicho. Entonces 1990 nace y la caja en el 54 y el sistema de compensación nace en 1957. O sea, ya lleva sus años. Sí, Confama lleva alrededor de 71 años. Juan, ¿para qué es una caja de compensación? ¿Qué es eso? Devolviéndome a la pregunta que le hacías a Wilmar hace un segundo, entender que las cajas de compensación o el modelo, el sistema de compensación familiar es un modelo europeo que data por ahí del siglo XVIII en países como Francia, Noruega, Bélgica. Allá empezaron los patronos a hacer entregas a los trabajadores de unos subsidios para el sostenimiento de sus familias. Ese programa de entregas voluntarias de los empleadores a sus patronos llevó a que se consolidaran las cajas de familia en Europa. Ese modelo lo empezó a replicar acá en Colombia por allá en la década de 1946 el Ferrocarril de Antioquia con sus obreros, y fue así como en una de sus convenciones pudo establecer en esos acuerdos colectivos la entrega de 3 pesos por cada uno de sus hijos. Así nace el subsidio familiar en Colombia, nace de la mano de los sindicatos, impulsado por la obra de los trabajadores agremiados en la UTRAN, y posterior, pues en una gran asamblea de la ANDI, se dio el gran nacimiento a la vida jurídica de Confama como una corporación de derecho privado, a la luz de las normas propias que están contenidas en el Código Civil. A la fundación de Confama llegaron pues las grandes empresas que en 1950 le daban como todo el dinamismo empresarial, no solo a Medellín, sino a Colombia. Entonces, por eso Confama es la caja precursora del subsidio familiar y este año está cumpliendo alrededor de 71 años ya de vida jurídica y es una de las instituciones insignes del sistema de compensación en nuestro país. Nace en una época en la que se fortalece la industrialización en Colombia, era la aplicación del modelo de sustitución de importaciones. Exacto. Por allá en los 70 cambiamos al neoliberalismo y empezamos a padecer, sí, señor. A cambiar de ser productivos a ser prestadores de servicios. Lina, ¿cuál es el impacto para la vida del trabajador y la familia del trabajador de una caja de compensación? Bueno, realmente los trabajadores hoy son
especialmente los grandes beneficiados, digamos, de las cajas de compensación familiar, especialmente porque se surte en el tema de subsidio familiar, un subsidio tanto monetario como en especies y en servicio que hoy ofrece Confama, ¿cierto? Y no solamente Confama, sino en general las cajas de compensación que hay en el país, que hay pues muchas cajas de compensación, por departamento hay cajas de compensación, y precisamente en Antioquia Confama está en alrededor de los 124 municipios de los 125 que tiene en Antioquia. O sea, de los 125, Confama está más o menos en alrededor de 124, 123 municipios. Puede ser con subsidios, puede ser con servicios, pero hace, digamos, presencia en estos municipios. Es un modelo, digamos, de Estado, por así decirlo, porque tiene todos los servicios que, digamos, de una u otra manera el Estado colombiano ofrece a través de salud, a través de vivienda, a través de empleo, a través de recreación, de educación. Estos son como los grandes servicios que tienen las cajas de compensación. Nosotros los trabajadores pues tenemos una especial agradecimiento, no agradecimiento, es parte de nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Sientes que existe una conciencia sobre el beneficio que trae una caja de compensación a las familias y a los trabajadores? Yo creo que tanto como conciencia o apropiación, digamos, a nivel antioqueño, no existe. O sea, hay un reconocimiento por la marca, ¿cierto? Y eso es lo que siempre como trabajadores conocemos. O sea, que hay un reconocimiento por la marca, pero apropiación de Confama como tal, no sé qué tanto. O sea, tengo como la duda porque la gente reconoce el subsidio cuando le llega, reconoce las ballenitas cuando va a ella, por ejemplo, reconoce cuando va a las bibliotecas, pero no sé qué tan consciente es los descuentos para ingresar. Exacto, los descuentos, todo el tema de la Feria del Libro, que venimos, digamos, creciendo en ese modelo también cultural que viene ofreciendo Confama, pero no sé qué tanta apropiación hoy tenga, digamos, de un modelo que es un modelo muy del Estado, ¿cierto? Sí. Deberíamos de apropiarnos mucho más para sentir no solamente que es una marca bonita, ¿cierto?, que representa, digamos, a los trabajadores antioqueños, sino que también debe tener impacto en la vida de las personas que menos ganan, porque ese es el modelo pues en el que estamos Confama. Los que más ganan le aportan a los que menos ganan, ¿cierto? Bien, y compensar también el trabajo, el esfuerzo para salud, recreación, sí, etcétera. Wilmar, ¿cómo se financia una caja de compensación? Bueno, una caja de compensación se financia con el 4% de la nómina de todas las empresas, ¿sí? Las empresas, digamos que es una cotización, pero también últimamente lo que hemos llamado nosotros deja de ser esa rentabilidad social y se está volviendo rentabilidad económica. Entonces genera otros ingresos por otros negocios que ha ido creando. Por ejemplo, puede ser el tema de créditos, venta de seguros, el tema de salud, porque es que ahí en la ley 21 del 82 está el tema de salud, pero ya con la ley 100 entra el tema de prestación de servicios a las EPS, es una IPS, una institución prestadora de servicios, entonces eso genera unas ganancias. Entonces de todo eso de conjunto, pero el más importante es el 4% de la nómina. Bien, que es importante, no es un recurso menor. Sí, incluso pues se está buscando últimamente que las cajas sean autosostenibles pues con el tema de los otros negocios, porque siempre ha sufrido ataques por parte de los diferentes gobiernos para tocar los recursos de las cajas, incluso la ley 189, entonces generan lo que dijo la compañera, que algunas responsabilidades del gobierno se las generan a las cajas de compensación. Entonces, cada vez necesita más recursos para sostener. Entonces, se generan esos negocios y ya está un 40-60, o sea, un 40% de otros recursos de otros negocios y el 60% de los recursos del 4%. O sea, que va asumiendo el modelo neoliberal. Ese es el tema, el modelo neoliberal. Juan, ¿cuál es la normatividad que la rige?
Decías ahora que está en el marco del negocio privado, ¿cierto? Sí. Explícanos un poco sobre eso, cómo se administra y cuál es su marco normativo. Bueno, las cajas podemos decir que tienen dos marcos normativos muy interesantes y muy importantes. La Ley 21 de 1982. Atrás de esa ley había una serie de decretos que fueron expedidos, no recuerdo los números en este momento, pero antes de la Ley 21 del 82 hubieron una cantidad de decretos que empezaron a regular el tema de las cajas, porque las cajas fue una prestación legal que empezó a asumir el Seguro Social y pues no pudo fundar muchas de esas instituciones por la precariedad de la gestión del Estado. Entonces se les entrega por parte del Estado a los privados la gestión y la administración de las cajas de compensación y posterior pues todo lo que es el sistema de compensación familiar. En el año 2002 las cajas sufren otra gran modificación reglamentaria y legal a través de la Ley 789 del 2002, que ya reglamenta un poco el tema de la participación de las cajas en lo que son temas de financieros, porque las cajas antes no tenían una participación muy menor. Se buscó darle impulso a estas actividades comerciales de temas financieros con los beneficiarios y los afiliados a las cajas. Es como el gran marco que tenemos, porque recordemos que la seguridad social en nuestra Constitución está contenida en el artículo 48. ¿Y qué hace la Ley 789? También un detalle muy importante es incluir a las cajas de compensación familiar dentro del sistema de seguridad social integral. Entonces, hoy día las cajas pues son unos actores muy determinantes en temas de política pública, por ejemplo, en lo que es temas de primera infancia, temas de hábitat, temas vemos también, por ejemplo, como Confama ha incursionado mucho en temas de turismo y biodiversidad, por ejemplo. Entonces, hoy las cajas tienen una gran apuesta de negocios como instituciones de derecho privado también, y en gran medida pues todo su desarrollo empresarial lo han hecho a partir de la contribución que los mismos obreros hemos generado con los parafiscales. Contribución es dinero de los obreros y dinero de las empresas. Sí. Perfecto. Pero se administra como negocio privado. Perfecto. Claro, tiene un marco normativo que está dentro de la Constitución colombiana, sí, que obliga a que cumpla los principios y valores constitucionales. Exacto. En función del bienestar. Bien, ¿cuál es la situación hoy, Lina, del sindicato? Bueno, yo diría que nosotros hoy tenemos grandes retos. Hay muchos retos que atraviesan los y las trabajadoras de Confama. Digamos que yo parto la historia del sindicato en dos momentos, ¿cierto? Acabamos de empezar en estos momentos una nueva junta directiva a partir del 23 de julio que se llevó a elecciones, y hay una nueva, digamos, perspectiva del sindicalismo, ¿cierto? Porque creo que es importante también nombrarlo, como en Confama hay diferentes sindicatos, pero hay que tratar de rescatar el tema de la conciencia social y política de esos sindicatos. Y lo digo porque precisamente las grandes quejas que hoy tienen los trabajadores es el tema de la salud mental, ¿cierto? La salud mental, ¿por qué surgen esos interrogantes en Confama? Porque el año pasado, a raíz de una caricatura que sacó Átomo, ¿cierto?, que fue viral en redes sociales, se generó toda una ola donde la gente empezó a hablar de lo que sentía, ¿cierto? En ese momento, digamos que el sindicato estuvo un poco distante frente a esas denuncias que salieron, porque la gente empezó a hablar, empezó a decir que efectivamente habían sobrecargas, que habían maltratos, que habían acosos laborales, que la gente tenía que renunciar porque o le tocaba escoger entre la salud mental y la plata y preferían irse, ¿cierto? Y eso fue una ola que se vivió. Después llegó una segunda entrega que fue Mutantes, a raíz de lo que, digamos, que Átomo despertó en la gente. Pues yo creo lo seguí en redes, estuve muy atenta a lo que pasó, y luego Mutantes hizo una denuncia ya mucho más consolidada a partir de entrevistas
de entrevistas que le hizo a personas que hacen parte de Confama y otras que ya no están, algunos anónimos que tomaron la decisión de decir lo que pasaba, ¿cierto? Y creo que de los grandes retos hoy que tiene el sindicato precisamente es de no ser silencioso y no hacerse el de oídos, el de no escuchar, digamos, estas denuncias. Entonces, precisamente, ese es uno de los grandes retos, o sea, denunciar lo que viene pasando frente al tema de la salud mental con los y las trabajadoras, que realmente lo que hoy ocurre, pues yo sí quiero decir, hoy me declaro primera línea de la salud mental de los y los trabajadores de Confama, porque hemos recibido muchas denuncias, o sea, hemos recibido gente que nos llama llorando, que nos cuenta situaciones de estrés, que tienen que irse hospitalizados, a través de, pues hospitalizados para lugares psiquiátricos, porque su salud mental está mal. Entonces yo creo que uno de los grandes retos, entre otras situaciones que nos aquejan, por ejemplo, es ese tema. De hecho, yo hago parte del COPAS, y nosotros elevamos esta denuncia al Ministerio de Trabajo porque precisamente era demasiado evidente, y creo que un sindicalismo de oficina no puede seguir existiendo en Confama, un sindicalismo que realmente no sea medianamente la voz, pues no vamos a ser los salvadores, pero medianamente la voz de los y las trabajadoras frente a esas situaciones. Creo que es ahí donde debe estar nuestra tarea, y precisamente hemos venido desarrollando diferentes actividades y diferentes acciones, precisamente porque hoy hay un modelo, yo lo he dicho abiertamente, hoy hay un modelo de despido silencioso, ¿cierto? Y es que a vos ya las empresas no te despiden, o sea, como antes que ya no te queremos más, mira, fírmame esta carta, tené tu indemnización y te vas. Hoy lo que hacen en este modelo neoliberal es que te desechan, ya no me servís, andate, y no te dan una indemnización, sino que te aburren o te hacen procesos disciplinarios. ¿Por qué? Porque eso implica costos, y la empresa que necesita ahorrarse costos contigo, y cogen y te desechan, ya no nos sirves más, o estás vieja o estás viejo para este sistema, tenés tantos años en esta empresa, estás enfermo, ya no nos servís, entonces fírmame. Te aburren y ya la gente decide irse. Para mí es como uno de los grandes retos. Hay otros que mis compañeros contarán, ¿cierto? Como el tema de la tercerización, por ejemplo, como el modelo del 5x2, pero sí creo importante, y como lo he dicho antes, mi defensa es por la salud mental, porque creo que no es justo para ningún trabajador que tú le entregues 20 años, 15 años, 5 años, que tú le entregues todo tu ser a una empresa, que la empresa simplemente te deseche porque ya no le servís, o por lo que busca es hacerte aburrir para que renuncies y ya, busca la manera de sacarte. Entonces, pues especialmente yo hoy creo que ese debe ser uno de los grandes focos que tenemos que trabajar. Lina, y me quedo impresionado con lo que estás comentando, pero esa es una muestra, es como la epidermis de algo más estructural. ¿Qué está sucediendo? Wilmar, no sé si de pronto pudiésemos ahondar, ¿qué pasa ahí con el modelo de contratación? ¿Qué pasa con la patronal? ¿Quién es la patronal? ¿Quiénes son los que administran y los dueños, si se quiere, de la empresa? ¿Qué está sucediendo de fondo para que esto que está denunciando la compañera Lina pues se esté dando en una empresa que se supone está hecha para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores? Sí, es uno de los lemas de la organización, pues mejorar la calidad de vida pues de la población antioqueña. Incluso hay un propósito superior trabajado en eso. Yo tengo unos daticos ahí. Confama maneja recursos de 2.5 billones al 30 de septiembre, puede llegar a los 3 billones de pesos en el año, tiene alrededor de 1.365.000 trabajadores afiliados en Antioquia y 126.000 más o menos empresas afiliadas en Antioquia. Del año 24 al 2025 ha venido creciendo, un año pues bueno para Confama. Estos 2 últimos años. Sí, pero más que todo pues en comparación del 2024 al 2025, porque el director hace un programa que llama Conectados, y ahí pues nos da los resultados que se vienen dando, y los balances son muy positivos.
¿sí? Entonces, bueno, ahora volviendo al tema, todos los sindicatos que buscamos, que hayan condiciones de trabajo decentes para los trabajadores y adecuadas pues en los sitios de trabajo. Nosotros tenemos lo que dijo la compañera, varios, por ejemplo, la tercerización, despidos silenciosos, temas de salud mental, presuntas persecuciones sindicales y presuntos acosos laborales. Hablamos de presuntos porque pues para nosotros pues tenemos como las evidencias. Cuando entro yo a ser presidente, que comenzamos más o menos en el mes de septiembre, encuentro que nos llegaban cartas de gente que se iba voluntariamente pues y decía que se iba por su salud mental. No más el día de hoy le pregunté a alguien, pues una psicóloga que está en Confama, que si todavía continuaba. Me dijo, no, gracias a Dios, renuncié hace un mes y ya estoy muy tranquila. Pues, entonces una empresa grande, un club conglomerado grande, que cualquiera quiere, cuando se termina su universidad, quiere llegar a una empresa donde nosotros tenemos esta convención y aquí plasma pues todas las garantías extralegales. Entonces cualquiera quiere llegar a una empresa estas grandes, y esas empresas grandes resulta que al interior de esos resultados tan buenos que tiene Confama, pero ¿a costa de qué? Del trabajo, de la salud mental de esas personas, porque a las personas les toca trabajar tiempo fuera de la jornada laboral, son presionados, pueden tener sobrecarga. Entonces nosotros ¿qué buscamos? Incluso Confama no nos cumple, enseguida el compañero Juan alarga un poquito el tema de la tercerización, pero nosotros tenemos en el artículo 5 régimen contractual de la convención. Confama ingresará a término indefinido al personal que vincule con contrato de trabajo para desempeñar labores que tengan establecido de carácter permanente. De esos hablamos los vigilantes, oficios generales, pues que vienen hace mucho tiempo, auxiliares de enfermería, ayudantes de salud, que son los de las taquillas, y de pronto conocer los centros integrales, que vos de pronto vas a sí, los colores, que es un tema de salud donde presta Confama los servicios de salud, y allá el vigilante lo vas a encontrar que es de otra empresa de vigilancia. Y vas a encontrar los oficios generales, la enfermera, el ayudante de salud. Entonces nosotros ¿qué buscamos? Para mejorar la calidad de vida de esos trabajadores para que se beneficien de esta convención, que entren directamente por Confama. Y lo que venía diciendo el tema de salud mental, cuando yo entro a ser presidente de la organización, encuentro que teníamos 6 cartas de personas que renunciaban por presiones, hostigamientos por parte de sus líderes. Entonces nosotros dijimos, tenemos que cambiar esto, pues esto no puede seguir. Y tenemos unas mesas supuestamente de diálogos con la empresa, los martes cada 15 días, y veníamos denunciando eso, pero lo veíamos que no había solución. Entonces tomamos la decisión de salir a la calle a hacer protestas pacíficas, ¿sí? Entonces ya tenemos una camiseta que dice no a la tercerización y unos pasacalles que dicen fuera de Confama los jefes maltratadores. Entonces esos son, y el tema ahora de la persecución sindical, como dije, la presunta persecución sindical. Entonces ya hay unas sedes donde nosotros tenemos unas subdirectivas en varios municipios de Medellín, y a los compañeros que son afiliados y que son más activistas sindicalmente, entonces nos los persiguen. Entonces cualquier cosa que hagan inmediatamente los llevan a un proceso disciplinario. Incluso al compañero está en un proceso disciplinario porque entró a una sede, a un parque, y nosotros como trabajadores y como directivos sindicales pues no tenemos día. Nosotros podemos hacer pues trabajo sindical un viernes, un sábado, un domingo, hasta a veces tarde de la noche, porque para uno formar una subdirectiva en un municipio diferente a la sede principal del sindicato, toca hacerlo en jornada extralaboral y a veces como hasta escondidas. Entonces el compañero va y entra a un parque un domingo y le dicen que hizo un ingreso irregular, cuando nosotros pues somos trabajadores. Entonces ahí está el proceso disciplinario, y se está volviendo a pasar lo que en el 2015 hubo un fallo por unas protestas pacíficas que hicimos, me tocó a mí en el 2011, y fuimos sancionados 8 días. Entonces la empresa tiene una política bastante antisindical, y en estos momentos están siendo los jefes permisivos con el hostigamiento, el maltrato a los trabajadores. Entonces eso es lo que estamos llamando, porque en ese Conectados salen y hablan un tema muy bonito de que debemos de ser ejemplo en Antioquia, en las empresas de Antioquia, pero al interior no estamos haciendo ejemplo. ¿Quiénes son? Si pregunto, bueno, yo necesito hacerle un reclamo a Confama sobre la situación laboral, ¿a quién es al que hay que hacerle el reclamo?
directamente. ¿Pero nosotros como organización sindical o algún...? Dentro de la empresa. Bueno, dentro de la empresa, pues el ideal es que existan pues canales de diálogo. Y la el empresa, máximo responsable, el máximo de la responsable política. le escribimos, que es el director, por ejemplo, yo como presidente ¿Quién le es el escribo director? constantemente, él se llama David Escobar. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo Es lleva? ingeniero, él entró en el 2016, más o menos. Incluso no nos gustó porque entró con una política de la mediana del mercado en el tema salarial. Entonces, allá en Confama hay varias escalas salariales y las más altas las fueron sacando poco a poco. O sea, la gente se va yendo pensionados y cuando se va pensionado se van los que ganan más alto. Entonces, hay algunos salarios más bajos, decimos que eso también genera pues más productividad a la empresa porque pues paga menos prestaciones, salarios menos altos y menos prestaciones extralegales y legales pues más altas. Entonces el canal el director siempre lo ha bajado para el área de asuntos laborales, pero nosotros no le tenemos buena confianza al área de asuntos laborales, porque hace poquito le denunciamos un tema de acoso laboral de una trabajadora. Por cierto, pues nos dejó bastante dolidos esa trabajadora, ya gana alrededor de 1.800.000, paga 1 millón de arriendo. Ella denunciaba acosos laborales, entonces una madre cabeza de hogar necesitada y no la despiden. ¿El salario qué cargo tenía? Ayudante de salud. Bien, y salario 1.800.000. Más o menos el promedio Confama. de Confama. Sí, porque como te dije, la política ha venido bajando salarios. Se gana más pues que un salario mínimo y con las prestaciones extralegales. Pero es muy alto. No es muy alto, no es muy alto. Es más bien bajo. Sí, desde la política salarial, la media en el mercado, han venido bajando los salarios. No, aclaro, no a las personas que están adentro, porque pues no pueden. Pero el que va entrando entra con un salario más bajo que los que están al interior. Por ejemplo, las personas que son de servicios generales, hay más o menos tres escalas, y los que ya son más antiguos... Al bajar salarios, alguien tiene que quedarse con lo que queda, ¿no? Bueno, pues eso... Pues digo yo, no sé, pensando mal, ¿no? No, pues según pues, lo que se da es para inversión y crear nuevas sedes. Confama viene creciendo en bastantes sedes. Pero a costa de... Bueno, a costa del trabajo de lo que hemos venido hablando, también del tema de la salud mental de muchos trabajadores. Y lo que dijo Lina, de pronto cuando alguien renuncia no hay una indemnización, ¿sí? Entonces, esos son los famosos despidos silenciosos o las renuncias motivadas. Entonces, las personas se van por su propia cuenta porque dicen, muy buena empresa, tienen prestaciones muy buenas, pero es mejor irme porque mi salud mental no da. Entonces, ahí nomás, como te venía comentando, tenía un caso hoy de la psicóloga, de renuncia a esta empresa por irse a estar más tranquila. Para la muestra un botón, desafortunadamente. Y con ese salario... Juan, esto me deja preocupado. Es decir, que una empresa que está para el beneficio de los trabajadores, que se administra como empresa privada, se está comportando de una manera un poco agresiva, ¿no? Y yo creería que esa agresividad también va en función de dejar unos réditos, unas ganancias como negocios privados. A eso no me cuadra muy bien. ¿Qué decir frente a eso? A ver, Alfonso. Acá hay que retomar un aspecto que en la historia de pronto no se habla mucho hacia afuera, y es una historia dolorosa para los trabajadores de Confama y para los trabajadores en Colombia, porque tú lo acabas de decir, es una empresa de los trabajadores, para los trabajadores. Y recordar que en el 2011 esta caja lleva a cabo unas actividades de persecución sindical en contra de unos directivos que se manifestaron desde la legitimidad de los líderes sindicales, y posterior pues inicia un proceso judicial el cual culmina en el 2015. Precisamente en noviembre de este año cumplimos 10 años en el cual Confama fue condenada por la Sala Sexta Laboral del Tribunal Superior de Medellín por violar garantías humanas y fundamentales. Perdón, repíteme la fecha, por favor. Noviembre del 2015. No recuerdo el día exacto, sí, fue condenada por parte de la Sala Sexta Laboral del Tribunal Superior de Medellín. La ponente de ese fallo, la magistrada
Ana María Pérez Zapata. ¿Quiénes estaban a cargo de Confama en esa época? Estaba la doctora María Inés, estaba el doctor Carlos Mario Arango, estaba en el área de gestión humana el doctor Andrés Beder, Juan Pablo Naranjo y otros. Fue un evento muy doloroso para los trabajadores, pero también muy satisfactorio cuando en el año 2015 logramos lo que ninguna empresa en Colombia ha logrado, y fue que se diera un fallo reivindicativo, más de tema económico. Lo que se buscó fue lograr un escenario para la no repetición de conductas que hoy presuntamente se están volviendo a repetir. Recuerdo mucho en el fallo de la magistrada Ana María ese hincapié que ella hacía sobre ese tema de la no repetición de estas conductas, porque recordemos que cuando usted viola derechos humanos fundamentales, usted no solo viola su propia ley, sino que viola el marco jurídico internacional. Los derechos de los trabajadores, recordemos que están contenidos en los convenios de OIT y están, digamos, salvaguardados por lo que es el bloque de constitucionalidad, el artículo 93, y estas garantías, al ser de un deber fundamental, pues digamos una entidad que obviamente su esencia son los mismos trabajadores, no está bien que repercuta su desarrollo y su hacer empresarial en contra de la vida misma de los trabajadores. Como sanción y condena a la Caja, la condenaron a que durante 5 años los trabajadores recibiéramos formación constitucional en derechos humanos y en temas de libertad sindical y derecho a asociación sindical. Un fallo que se cumplió a medias, pero que estamos también con nuestra acción buscando darle vida todos los días, que hay un vejamen en contra de un trabajador, que hay un dolor de una trabajadora, que hay una lágrima rodando y que llaman a la organización sindical. Siempre nos tiene que doler ese fallo y nos tiene que remover la conciencia colectiva para entender de que no puede volver a pasar que en Confama se siga persiguiendo a líderes sindicales, que en Confama se sigan violando garantías de orden fundamental y humano, y que debemos de ser coherentes como ese manifiesto de cultura organizacional bien lo reza, en el cual se pone en el centro de esa política el ser. Entonces, generalmente cuestionamos qué tan coherentes somos con nuestra política del ser, de poner en el centro al ser, cuando también esos seres que están produciendo, esos seres que están sirviendo, esos seres que están permitiendo que Confama siga siendo esa gran institución, también se sienten violentados, se sienten vulnerados al ejecutar sus garantías mínimas, fundamentales y esenciales, compañero. 5 años, o sea que el tiempo de la norma pasó o todavía está. No, ya pasó, 2020, pero 2021 era pandemia, o sea que bueno. Exacto, ya pasó, pero la idea es no dejar, o sea, que eso es como el proceso de paz. O sea, la memoria se tiene que mantener viva, viva. Lo que tú estás diciendo es algo que debería suceder siempre. Exacto. ¿No? Sí, derecho constitucional, exacto. Formación en derechos laborales. Exacto. Pues no necesita una condena para hacerlo. Lina, en términos de facilidad, soy un trabajador, empiezo a laborar en Confama, ¿qué facilidades tengo para ingresar al sindicato? ¿Y qué pasa si ingreso al sindicato? ¿Me persiguen, no me persiguen, me apoyan? Bueno, pues mira, yo te voy a hablar desde la experiencia propia. Listo. Yo llevo alrededor de 22 años en Confama y lo voy a hablar desde la experiencia porque ilustra a la gente un poco más. Yo llevo alrededor de 22 años en Confama, de los cuales 10 años estuve por contratos. Y lo que yo observé es que la gente que estaba por contratos, cuando se sindicalizaba, muchas veces no les renovaban el contrato, ¿cierto? Entonces, cuando una persona está por contratos a término definido, si se sindicaliza, entonces no le vuelven a renovar el contrato, ¿cierto? Y frente a eso, pues uno podría decir, venga, ¿qué pasa ahí? Pues no debería, pues que eso está en la Constitución, cualquiera puede asociarse, no debería cargar ese estigma el sindicato. Entonces, cuando alguien entra, y si es por contrato a término indefinido, y si se afilia, pues que sepa que tenga ese principio de realidad, como lo llamo yo en psicología, y es que
mejor que no se afilie, porque es muy probable que no tenga esa posibilidad de renovar el contrato. Y hay mucha gente que se acerca, venga, a mí me interesa, yo estoy viviendo esta situación. Algunos lo hacen por conciencia, otros lo hacen por necesidad, pero yo digo, todos los caminos son válidos, ¿cierto? Pero digamos, no es favorable para una persona que viene a través de un contrato así para que se afilie. Entonces, si la persona viene por contrato a término indefinido, pues uno genera el tema de afiliación. Hemos hecho campañas de afiliación. Hoy precisamente trajimos unas para mostrarles una campaña que hicimos hace poco. Hacemos visitas a las sedes y les entregamos a todos los trabajadores, hombres y mujeres que están en las sedes, pero hay un número muy amplio que son los trabajadores que están desde casa, los mal llamados administrativos, que no son más que operativos, ¿cierto? Sino que nos venden la falacia de que usted está administrativo porque está en su casa con un computador, y esos son los más aislados, ¿cierto? Porque les toca solos desde su casa y vivir la sobrecarga laboral, y muchos de ellos por lo que sea, por miedo o por estigma, por lo que sea, no se sindicalizan. Entonces hemos hecho un trabajo también ahí arduo de buscar cómo sindicalizar a todos los trabajadores que se afilian, y que pues la única salida aquí es la organización sindical. Yo creo que este modelo neoliberal, entre más individualistas estemos, más solos, más conectados con nuestros aparatos electrónicos, mejor. O sea, vamos a ser más maleables. Pero yo creo que la organización colectiva y la lucha sindical y la fuerza que podemos hacer como trabajadores conjuntamente tiene sentido. Pues lo que voy a utilizar una palabra que el compañero Juan utiliza y que está muy de moda, la juntanza. Entonces, a través de esa juntanza creo que la lucha sindical cobra otro sentido. Y la articulación con otros sindicatos, con otras organizaciones sociales, ¿cómo están en este momento? ¿Es posible? Pues precisamente yo digo sí, es posible, y me siento como muy satisfecha y orgullosa de que hoy estemos precisamente levantando como Asotraconfama a que se escuche y se vea en otras partes. Precisamente hoy que estemos aquí, digamos, es una manera de demostrar otras formas distintas de hacer sindicalismo. La semana pasada estuvimos celebrando 35 años del sindicato de Asotraconfama, y ahí estuvimos con la CUT, con Sintrametro. Ahí hemos querido buscar a esas organizaciones hermanas, bien sea de los sindicatos o de la sociedad civil, para que nos integremos y llevemos hacia adelante no solamente las reivindicaciones nuestras, ¿cierto? Porque yo creo que los sindicatos no deben de pensarse y mirarse en el ombligo. Yo creo que es una problemática que también afecta a un modelo de ciudad que hoy está, digamos, inmerso. Entonces creo que tenemos que buscar cómo juntarnos para que tengamos eco y realmente se vea mucho más la fuerza y la lucha que tenemos y los dolores comunes. En ese sentido, una pregunta, y es si este es estamos hablando de las cajas de compensación, ¿cierto? Que involucran, ahora lo decían las cifras, Wilmar creo que decía las cifras de la cantidad de empresas que están vinculadas, los sindicatos de esas empresas, o llamar también pedagógicamente a nosotros como trabajadores a conocer estas situaciones para sumar fuerzas. En ese ejercicio, ¿cómo van las cosas? Pues a ver, Alfonso, nosotros desde Sinaltraconfasalud es un sindicato de industria. Nuestro lugar de domicilio es la ciudad de Bucaramanga. Somos el sindicato que agrupa a los trabajadores de cajas. Hasta el 2017 se llamaba Sinaltraconfa. Debido a una acto de persecución de Confama hacia algunos trabajadores, a nosotros nos disuelven una subdirectiva. Y nosotros nos pensamos, varios trabajadores de cajas, y convocamos a algunos compañeros desde otras instituciones del sector salud, como Sindicato de Hospital General, Clínica Las Vegas, Clínica de Fracturas, y nos pensamos desde la lógica de los negocios del sistema. Entonces nos dijimos, venga,
¿cuánta participación hoy tiene el sistema de compensación familiar en el régimen de salud, tanto contributivo como subsidiado? Y empezamos a ver y a observar que alrededor del 45% las cajas tienen de participación dentro del sistema de salud. O sea, es un actor muy importante. De hecho, hoy algunos precandidatos están pensando en la gran reforma al sistema y piensan en las cajas como una de esas abanderadas. Entonces nos pensamos la propuesta, la analizamos y en el 2017 logramos darle ese giro a Sinaltraconfa y ya le cambiamos la sigla, entonces Sinaltraconfa Salud, e integramos personas del sector salud. En ese primer ejercicio de juntanza, como lo dice Lina, a mí el tema de unidad me parece muy gaseoso y muy filosófico, a veces no se entiende, parece que el término práctico es la juntanza. Entonces en esa juntanza logramos reunir alrededor de 40 personas y darle vida nuevamente a Sinaltraconfa Salud dentro de Confama y lograr el efecto expansionista dentro del sistema de seguridad social integral. Entonces hoy tenemos personas de clínica de fracturas, tenemos en la IPS Promedan, que es la más grande IPS, la nueva IPS acá en la ciudad de Medellín, una cantidad importante de afiliados. Estamos en conversaciones con algunos compañeros de otras EPS, porque el flagelo de la precarización no lo vivimos solo los trabajadores de Confama, no. En el sector salud sabemos que hay mucha precarización, no hay casi posibilidades reales de organización. Y desde el hecho mismo de que no haya posibilidades reales de organización, pues ya hay un flagelo que arrastran los trabajadores y que los acompañan, y eso hace que no tengan reales posibilidades de dignidad en sus sitios de trabajo. Entonces ha sido la gran apuesta. Nosotros también como Sinaltraconfa Salud y Asotraconfama participamos en el Oriente Antioqueño de una célula organizacional que se llama el CIDOA, Comité Intersindical del Oriente Antioqueño. Participamos articulados con un colectivo de salud ocupacional que se llama COISO, que a nivel nacional es, pues, digamos, es un colectivo que le ayuda demasiado en temas de seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores en el país. Entonces somos un gran aliado, tenemos vínculos, por ejemplo, con el sindicato de Pintuco, con sindicatos del Sintra en Tabaco, por ejemplo. O sea, nosotros tenemos como Sinaltraconfa Salud y Asotraconfama en el último tiempo. Hemos venido desarrollando esa tarea articuladora para, primero, pues políticamente fortalecernos, segundo, llevar el mensaje del subsidio familiar a otras empresas y que los trabajadores reconozcan la importancia del subsidio como garantía social, no solo de cada trabajador, sino de todo ciudadano. Porque si bien los otros recibimos los aportes de los empleadores, toda la gran tarea redistributiva de las cajas se dice que le llega casi al 100% de la población, porque las diversas políticas públicas que desarrolla el subsidio familiar no solo le llegan, digámoslo así, a los afiliados, no. Si usted se pone a ver, por ejemplo, en materia de subsidio de vivienda, usted va a ver que muchos de esos subsidios de vivienda, esas oportunidades de hábitat que se generan para personas que están por fuera de la formalidad, que tienen un contrato informal, que tienen la posibilidad de acceder a los beneficios, subsidios que en algún momento le ofrece las cajas, el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Entonces, las apuestas de las cajas por aportar a esas soluciones sociales son unas grandes apuestas y lo que necesitamos hoy día los trabajadores con estos espacios de conversación es vincular a los demás obreros, vincularlos para que comprendan la importancia del subsidio, porque si vos ves las noticias en lo que yo llevo de estar en Confama, que voy a cumplir 20 años, yo observo que cada 6 meses amenazan el sistema de compensación familiar. ¿Por qué? Porque es un sistema que es muy bueno, tiene una productividad muy amplia, tiene una política pública de alto impacto, pero a veces se nota huérfano, porque los reales dolientes, a veces como no tenemos esa conexión política con estas instituciones, nos parece que todo está hecho y que todo es perfecto. Y este sistema de compensación todos los días necesita la contribución no solo de los obreros, sino de la sociedad misma, porque los beneficios del subsidio le llegan a la gran mayoría de ciudadanos en Colombia. Eso es clave lo que estás diciendo, incluso lo conecto con lo que ahora Lina decía del modelo de ciudad. La ciudad hoy tiene un déficit habitacional enorme, Medellín, por ejemplo, pero Colombia tiene una crisis de construcción de vivienda impresionante. Estamos hablando casi que de un asunto de un SOS por la vivienda, sobre todo el interés prioritario. Y las cajas de compensación podrían jugar un papel, deben y podrían jugar un papel importante. Bien, Wilmar,
No sé, hay cosas que no me están quedando claras todavía. En términos de la potencia que tienen las cajas de compensación, las cifras que acabas de dar son impresionantes en cuanto a dinero, cantidad de empresas, cantidad de trabajadores. Esto sería muy jugoso en una época electoral, ¿no? Tienen por ahí fantasmas de querer administrar a Confama de manera tal que favorezca algo. ¿Han tenido esos riesgos? Bueno, no, hace que fue el año pasado, por ahí que hicieron un evento y la organización sindical se pronunció, trajeron a Vicky Dávila, a la Universidad EAFI, y el evento... ¿Quién la trajo, perdón? Confama estuvo ahí como patrocinadora, porque fueron varias instituciones. Cuando nosotros, pues, de alguna manera nos manifestamos, dijeron que no, que era un evento ya educativo. Entonces lo cambiaron. Qué ternura, ¿no? Las cajas no pueden y no deben de meterse en temas políticos, porque de alguna forma, mira la cantidad de recursos. Entonces, o electorales, políticos, no, es totalmente político. Bueno, sí, electorales, bien, hago la claridad. De pronto pueden venir las personas que administran la caja de un grupo político, ¿sí? Pero en temas electorales, pero como fue tanto en esos momentos el rumor de la venida de Vicky Dávila, entonces posiblemente no querrán meterse más en otros eventos. Sí. Y hace poco hubo un evento llamado La Brujería, no sé si te tocó escucharlo, pues, y hubo un grupo político que atacó bastante la caja de compensación. Posiblemente creería uno, como no van ustedes con nuestro grupo, entonces ahí lo atacamos, ¿sí? Sí. Porque no consideramos que era como pues que era bueno que atacara a la caja, pues porque son unas personas que están administrando. Entonces ya ponen entredicho el nombre de la caja de compensación y el sistema de compensación, que vos ves lo que hemos estado hablando constantemente, maneja bastantes recursos y tiene unos servicios sociales, lo que decías anterior, que se puede trabajar mucho el tema del déficit de vivienda, también trabaja el tema el tema de salud. Como lo dice el compañero Juan, posiblemente las cajas de la ley 789 pueden trabajar el tema, y mucho antes pues con la ley 21, pero ya como negocio el tema de salud. No sé si volverán a ese tema de la salud, pero en el tema con el tema de la brujería, volviendo para el tema electoral, se le han venido varios escándalos a la caja, el del año pasado con Vicky Dávila y el de la brujería, entonces creería que pueden estar ahí mimetizados pues para ese tema electoral, ¿sí? Pero de alguna forma yo recuerdo cuando estaba entrando el gobierno de Petro, antes de las elecciones, entonces nos daban unas charlas de supuestamente darnos claridad sobre el tema electoral, sí, tema político, pero de alguna forma creo yo pues que iba mimetizado el tema ahí. Ojo, no voten por el presidente que en estos momentos estaba, por Petro, y bueno, no alcanzó. Lo que pasa es que para evitarse problemas con estos entes que vigilan la superintendencia, los medios de comunicación, los congresistas, concejales, entonces posiblemente la caja no se meta tan de lleno, sino que lo hace muy superficial. ¿Quién vigila y quién controla las cajas de compensación? La superintendencia, como tiene varios negocios, entonces inicialmente la superintendencia del subsidio. También está el Ministerio pues, el trabajo, como pues regula todas las organizaciones, pues a todas las empresas, también está el de salud. Entonces hay varias entidades, incluso entra la Contraloría, que hace cada año unas visitas y unas auditorías a la caja de compensación. La empresa es público-privada, sí, más tirando pues para el tema privado, pero maneja recursos públicos también, los fondos. Foniñez, el Fondo del Desempleo, entonces hay varios fondos que deben de manejar, que son recursos que son vigilados por el gobierno. Bien, ¿qué cambios deberían darse para la mejora
de la prestación de servicios a través de las cajas de compensación? Sería una pregunta a quien la quiera responder. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo nos debemos articular para apoyar a nuestros compañeros trabajadores, trabajadoras en este proceso de lucha por el bienestar? Serían 2 preguntas para quien quiera. Bueno, a pesar de que las cajas hoy, dentro del, digamos, de la participación en todo este tema social, juegan un papel preponderante, hoy también los trabajadores, digamos esos trabajadores que no pueden acceder plenamente a servicios, nos abordan como trabajadores de caja y nos manifiestan como en ese alzar la voz y decir, venga, ¿será que desde el subsidio no hay nuevas posibilidades para que nosotros sigamos disfrutando de las posibilidades que el subsidio en algún momento nos generó? Porque recordemos que las cajas nacieron con la premisa de ser entidades de rentabilidad social. Y a medida que ha pasado el tiempo y han venido, digamos, estos cambios que el neoliberalismo trae implícitos, estas instituciones han digamos, cedido ante la presión del modelo y han también buscado esa rentabilidad económica. Entonces, de hecho, pues cuando se busca esa rentabilidad económica, en muchos momentos se abandona esa visión social que las entidades generalmente tienen. Las cajas no, y el modelo de sistema de subsidio no ha sido ajeno a esa realidad de modelo neoliberal y a esa transición que en los últimos años nos ha venido dejando desde el año 90 con el tema del consenso de Washington y todo lo que fue el tema del neoliberalismo y todo el tema de globalización. Uno espera que hoy día, por ejemplo, las cajas sigan haciendo apuestas por esa participación en temas de soluciones de hábitat. Vemos que en los últimos tiempos es uno de los grandes dolores que tiene nuestra sociedad y prácticamente aquí en Medellín, los municipios del Oriente, todos los municipios de Antioquia tienen un gran dolor en temas de soluciones de hábitat y vemos que las cajas, digamos, podían participar más, pero también vemos que pueden tener algunas limitaciones en ese aspecto. Otro de los temas es que se ha tratado desde Sinaltra Confasalud básicamente adelantar unos proyectos de ley con varios senadores del sector progresista, porque vemos que, por ejemplo, los directores no tienen un periodo fijo. Son personas que llevan 20, 25, 30 años, se pueden quedar dirigiendo, coordinando los destinos de una institución que maneja recursos públicos, que adelanta negocios macros en el país. Son grandes aliados de todos los sectores de la producción. Entonces, hemos venido tratando de trabajar porque, primero, tengan una regulación esos periodos de administración y, segundo, el tema salarial también de ellos tenga, digamos, una medida. Entonces, hemos venido trabajando desde Sinaltra Confasalud y otros actores con los senadores progresistas para ver si logramos el salario de los directivos. De los directores. Esos también son bajitos como... Sí, son bajitos como usted y como yo. Ellos tienen la media salarial. ¿A ellos le aplican? La media hacia arriba. Entonces, Alfonso, esas son en temas disciplinarios, por ejemplo. Notamos que hay gran ausencia porque a pesar de que la Contraloría viene anualmente o cada 2 años a realizar como las auditorías ordinarias, vemos que en materia disciplinaria es difícil que los directores tengan sanciones y que haya una real intervención por parte de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Código Único Disciplinario tiene una normativa para esos particulares que administran recursos públicos, en este caso son cuando, digamos, de ejercer control a las cajas se trata, son mucho más rigurosos y se determinan como entidades netamente privadas a las cuales el derecho público no los cobija. Entonces se ha tratado desde Sinaltra Confasalud y otras organizaciones sociales darle impulso a una reforma legal para que pues podamos, digamos, atajar estas situaciones, porque si bien estamos en una entidad que administra bien a hoy, también podemos decir que hay casi alrededor de 16 cajas intervenidas por temas de corrupción, por temas de procesos fiscales, por temas de corrupción, por temas de pérdida de algunos dineros o inmuebles o patrimonios de los trabajadores y del sistema de compensación. Entonces, me parece importante que desde los trabajadores se ha pensado dar una dinámica importante a modificar la ley en ese sentido para cuidar nuestro propio patrimonio, porque pues, cuando una caja la liquidan, los que realmente quedamos huérfanos somos los trabajadores y nuestras familias.
Bien, ¿y podría salir como empresa privada otro tipo de empresa? No sé, se me ocurre, podría pensarse para cambiar también, porque su lógica y su función es otra, no es la del bien de apropiación económica, exacto, sino que tiene una función social. Wilmar, cuéntanos un poco, y ahorita vuelvo y te pregunto, porque nos quedamos con lo de el llamado a la solidaridad con los trabajadores, trabajadoras. Pero me quedó suelta esta pregunta. Decías que se está tercerizando. ¿Eso genera menos capacidad de la empresa? ¿O cuál es la razón por la cual se terceriza? ¿Qué dicen los directivos? ¿Sí? ¿Y cuál es el impacto que eso trae? Que están diciendo, lógico que cuando un trabajador, pues uno lo ve así coquito, que un trabajador le pagó menos, pues le queda más ingresos a la caja, pues, ¿sí? Porque nosotros tenemos la convención, entonces, de pronto de alguna forma no, para evadir estas prestaciones extralegales, entonces le pagan menos a las personas, y eso de alguna manera viola el derecho de asociación. ¿Por qué? Porque esas personas podrán afiliarse a un sindicato, pero no al nuestro, porque esas personas prestan servicio de vigilancia, pero no a Confama directamente, sino que trabajan con otra persona, prestan el servicio en Confama, pero trabajan para otro tercero. El tema de la afiliación sindical, como lo decía Alina, es bastante difícil, porque una persona que tiene contrato definido, entonces viene 2, 3 años trabajando con contrato definido y se afilia al sindicato, inmediatamente esa persona entra a seguimiento, supuestamente entra a seguimiento, entonces no le renuevan el contrato que porque no pasó, porque venía con un seguimiento. Igual en Confama tenemos unos docentes o profesores, ahora se llaman mentores, que hay unos que llevan 10, 15, hasta 20 años, hasta más, con contratos cada año. Entonces ellos no se afilian a la organización sindical por el temor de que el año siguiente no les renueven el contrato, no los vuelvan a llamar. Entonces, de alguna forma, eso mitiga el que las personas se puedan afiliar a la organización sindical. Y la tercerización también. Entonces, la tercerización es muy fácil, pues uno lo ve, es ahorro de dinero. Tienen en estos momentos una política que en la sede donde que no sea propiedad de la empresa, lo que te mencionaba ahora, por ejemplo, el CIS Colores, si es un espacio que es alquilado, entonces ahí meten personas que son de otras empresas, tercerizados, como oficios generales, el vigilante, que tradicionalmente y de costumbre, usted va a las sedes, por ejemplo, Confama de Aranjuez, usted va a ver que el personal es directamente contratado por Confama, los vigilantes y el personal de oficios generales, como el de auxiliares de enfermería. Entonces, por un lado, lesiona el accionar del sindicato porque se afilian menos personas. Y nosotros queremos que estas personas todos entren directamente por Confama para que se beneficien con esta convención. Voy a pensar mal. Estoy escuchando un modelo similar a otras empresas que cruzan lo público y lo privado, en la que tercerizan, pero resulta que las empresas a las que tercerizan termina encontrando uno apellidos y familias muy similares a los de las juntas directivas. ¿Puede pasar eso? Lo dejo ahí en el aire. Porque no sabemos por qué. A ver, Confama desde más o menos desde el 2017 viene construyendo algo que dentro del sistema de seguridad social y dentro de las dinámicas empresariales de las cajas se denomina conglomerado social. Ese conglomerado social son unas instituciones que Confama, digamos, en la cual es una matriz, Confama es la matriz, y estas empresas son subsidiarias. Entonces, ¿qué pasa? Que Confama las controla, ¿sí? Entonces pone su junta directiva, sus gerentes, todas sus personas, y hay 5 que conocemos, que son Cosmos, Colegio Cosmo, es de mucho renombre, el CESDE, que es una institución tecnológica. Pero tenemos lo hace poco, ¿no? Pues sí, hace por ahí 3, 4 años. Sí. La Clínica Panamericana en Urabá y un fondo de inversión que conocemos que se llama Ventures. Y obviamente pues los negocios de la IPS Sura, que es una alianza con la EPS Sura. Entonces, pues nosotros decir exactamente que dentro de esa estructura empresarial hay parte o que participan algunos directivos o un particular que tiene relación con Confama, pues no lo podemos decir, pero sí es un modelo
que hoy vemos también precariza, porque vemos que, por ejemplo, los trabajadores de Cosmo son nuestros compañeros, digámoslo así, pero no participan de los beneficios convencionales ni de los beneficios que tiene, por ejemplo, un instrumento de derecho colectivo que tiene Confama, que es sui generis, que se llama Estatuto de Personal. Entonces ahí, para poder que ellos participaran, pues tendría que declararse lo que conocemos en derecho laboral como la unidad de empresa, para poder que ellos pudieran beneficiarse de esos beneficios que hoy tenemos en nuestras convenciones colectivas y que permiten obviamente que haya más desarrollo y que se pueda instaurar de manera efectiva y materialmente posible esa aspiración de trabajo decente dentro de las cajas de compensación familiar y las entidades que se mueven alrededor de estas instituciones. Entonces ahí también hay algunos elementos para ajustar, ¿no? Sí. En términos normativos, pero también en términos políticos, no de partidos, sino sí. ¿Qué se quiere de la empresa y qué se quiere también de la articulación de empresas? Exacto. Volvamos a qué hacemos para transformar esa realidad que es compleja y que la estás denunciando y que no debe estar ocurriendo, de la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, realmente yo creo que sí es un llamado como a la sociedad antioqueña, a la sociedad medellinense, para que se apropie de ese bien social que es la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Confama, que es tan querida, que tiene tanto renombre, pero que se apropien desde un lugar mucho más político, o sea, no simplemente disfrutar del parque, sino sentir que esa caja de compensación a la que ellos acuden para un crédito, acuden para acceder a prestar libros, a un concierto, sino que se apropien de ese bien, porque en cualquier momento, como dicen mis compañeros, puede desaparecer, ¿cierto? O se puede transformar, como utilizan en el argot del neoliberalismo, utilizan muchos eufemismos para disfrazarnos las verdades, ¿cierto? Y puede que eso se transforme, ¿cierto? Puede que esta caja de compensación familiar, quizás en el tiempo, la NIF ha sido un tiburón y ha estado detrás con ganas de llevarse ese 4%, se transforme. Entonces yo sí creo que hay que apropiarse por una parte de un bien que le pertenece más a la sociedad que a un grupo político, o que le pertenece, no sé, a unos empresarios, que le pertenece a los y las trabajadoras, que somos los que aportamos día a día con nuestro trabajo, nuestra entrega y con lo que ponemos todos los días. Entonces creo que es importante que desde ahí se generen dinámicas académicas, donde podamos entrar a conversar de lo que significa bienes para la sociedad antioqueña, no solamente a favor de unos pocos, ¿cierto?, sino a favor de todos. Porque si tú miras la torta de Confama hoy, y digo la torta es, estamos segmentados por categorías salariales en las cajas de compensación. Tú como empleado tienes una categoría A, categoría B, categoría C, y si tú miras esa torta, la torta está más grande en la categoría A, que son los trabajadores que se ganan 1 y 2 salarios mínimos, ¿cierto? Y en ocasiones son los que más tienen que pagar, ¿cierto? O sea, digo más que son los que más tienen que pagar, porque cuando te ganas un salario mínimo, para poder acceder a un parque, tienes que pagar un costo, tienes que, digamos, conseguir dinero para transportarte. Entonces creo que ahí es donde debería de verse la compensación, ¿cierto? Y creo que esos trabajadores son los que más hoy se benefician, pues si bien es cierto hay un grupo grande, pero son los que más necesitan que la compensación llegue a esos lugares. Voy a decir una cosa, y creo que hay unos sectores en la ciudad que necesitan más la presencia de las cajas de compensación que otros. O sea, yo no puedo irme a hacer una biblioteca a Vizcaya, ¿cierto? No es lo mismo la biblioteca en Vizcaya, en un centro comercial, que ir a hacer una biblioteca en el Popular número 1. Pues yo creo que hay un impacto social distinto, ¿cierto? Y sé que en ese sentido Confama ha avanzado, ¿cierto? Pero creo que uno en esa proporción o en ese principio de realidad mejor, hay unos sectores que más requieren
que haga presencia la caja de compensación familiar. Entonces, por lo tanto, yo creo que a todos nos corresponde, a toda la sociedad civil, nos corresponde apropiarnos de un modelo que alguien dirá, puede ser el impuesto a la nómina, pues no sé. Y yo creo que ahí también hay una discusión que se ha venido generando en redes sociales, que si es un impuesto a la nómina, no sé, pero sí sé que hay un impacto social que tienen hoy las cajas de compensación familiar y bueno, Confama principalmente. Bien, creo que está, sin duda alguna, no estamos cuestionando la labor extraordinaria que realizan las cajas de compensación. Es por el contrario, cómo se repotencia, cómo se realizan después del aprendizaje de tantos años, cómo se pueden hacer ajustes para mejorarlo. Ojalá no dentro del derecho privado, sino de otro tipo de asociación y de organización. Eso habría que pensarlo y un llamado a la sociedad que lo pensemos. Tal vez no está, como tú lo estás diciendo, no está dentro de nuestras discusiones y dentro de nuestra agenda. Y hay que ponerlo en la agenda. Entonces creo que incluso con la articulación con otros procesos y organizaciones sociales es lograr poner este debate en la agenda, porque escuchándote, cuando uno tiene un hijo, Confama presta demasiado acompañamiento y atención. Es todo un sistema de protección y de cuidado. Una política del cuidado estaría ahí, se estaría impulsando desde las cajas de compensación y cambiaría toda la concepción. Por el tema de vivienda, tema de recreación, sin duda hay que potenciarlo. La cantidad de empresas, y interesante el dato, entre el 2024 y 2025 se mejoran los números. Ha ido creciendo. Sabes que el tema de las tarifas también, pues como de esas políticas de revisión de la caja, porque por ejemplo el Cosmos, lo que hablamos del colegio Cosmos, para las tarifas menores A o B es muy costoso. Entonces habría que analizar lo que dice, bueno, para dónde se está dirigiendo las cajas con las tarifas. Si su razón de ser, la gran mayoría de una población muy alta, pues creería yo para el 86% son entre 1 y 2, categoría 1 y 2, A y B, que es de 1 a 2 salarios mínimos, es como la gran mayoría de los afiliados a las cajas de compensación. Entonces ese es el nicho de mercado, pues hay que pensar. Por supuesto, es compensación. Sí. Es decir, deben beneficiarse más los estratos. Deben beneficiarse más. Sí tiene unas tarifas diferenciales, pero por ejemplo el Cosmos no sería como para estas categorías. ¿Sí? Entonces, y así hay otros servicios, otros programas que dentro de esas propuestas hay que evitar, hay que buscar, estos programas ayudan en algo, pero hay que hacer más para evitar que esos giros silenciosos, pero efectivos del dinero para el trabajador se vayan hacia otras razones y hacia otros intereses, ¿no? Que se puedan ir filtrando por ahí entre las rendijas. Bien, para ir cerrando, aunque nos quedan, después de que escuchemos nuevamente, van a quedar más preguntas. Y es un llamado a los trabajadores, a las trabajadoras, que se sindicalicen. Es que el sindicato es un actor estratégico y el sindicato es un aliado estratégico porque permite la mejora constante y poder identificar vacíos y también, como dice el compañero, identificar también del aprendizaje transformaciones normativas que mejoren las condiciones de este sector. Bien, un llamado a los trabajadores, a las trabajadoras, al movimiento social y a los demás sindicatos, cómo unir fuerzas a defender también a los trabajadores, pero también las cajas de compensación. Bueno, hace poco en una actividad que teníamos, yo me animé a decir algo y es algo que me acompaña siempre, y es que los derechos de la sociedad, si miramos la historia, se han conseguido por la lucha social, popular, pero han estado implícitas las ideas, la fuerza que el movimiento obrero le ha imprimido a esas conquistas. Muchos de los derechos que hoy la sociedad dispone y tiene para ser mejor, para ser más humana, para desarrollarse, para crecer, para progresar, provienen de la lucha obrera. De esa lucha obrera que ha llegado a impactar positivamente la sociedad misma. Entonces, en concordancia con la invitación que nos haces y ese llamado yo hago un llamado a que los trabajadores colombianos refresquemos la memoria y miremos el retrovisor de la historia y nos reconozcamos en esos momentos de la década del 50,
cuando nuestras necesidades sociales eran muy similares tal vez a las que tenemos hoy, cuando teníamos condiciones de precariedad laboral, cuando necesitábamos aportes para nuestra familia como lo necesitamos hoy, y que nos volvamos a retrotraer en la memoria histórica del tiempo y pensemos que ahí está nuestro derecho social como lo es el subsidio familiar, nuestro derecho social de subsidio que ha permitido desarrollo para la sociedad misma, para que con esa idea y esa iniciativa fortalezcamos este gran patrimonio social que tiene nuestra sociedad, porque eso es lo que necesitamos, conectar esa conciencia colectiva con ese valor social que tiene el subsidio para todas las familias colombianas. Yo creo que cada uno tendrá algo que decir, entonces le doy la palabra a Wilmar. Bueno, nosotros sí, la invitación es a los trabajadores de Confama y todos los trabajadores de todas las empresas donde exista sindicato, afiliarse a las organizaciones sindicales, aunque a veces existe mala imagen por algunos directivos, pero la invitación es que las organizaciones sindicales siempre están trabajando para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, tener beneficios extralegales, sigo mostrando la convención, beneficios extralegales, el trabajar el tema de salud mental, el ser canal entre el patrono y los trabajadores para alguna situación que tenga. Entonces, principalmente invito a los de Confama que no se dejen pues por esos líderes que muchas veces, ¿qué ocurre dentro de nuestra empresa? Que hay, por ejemplo, una convocatoria. Entonces, como tiene una cultura antisindical pues bastante marcada, le dicen a las personas, no, usted verá, usted sabe qué tiene que hacer pues para que pueda aspirar. Entonces le dan el mensaje y retírese de la organización sindical, y en estos momentos hay unas personas que están llegando a su pensión y les están dejando un tiempo más. Entonces también les venden la idea de usted sabe qué hacer, pues para que se quede ese tiempito más, porque hay personas que llegan a su edad de pensión y están muy endeudadas y se quieren quedar un tiempito más mientras salen de esas deudas, pero les dicen, usted sabe qué tiene que hacer. Entonces, esa cultura antisindical tratemos de combatirla aquí y en cualquier parte, y en Confama tratemos de afiliarnos, que ahí estamos trabajando, y cuenten pues los trabajadores de Confama con la organización sindical, que ahí vamos a estar para cualquier asunto, cualquier tema. Y en el tema de los trabajadores, la invitación es personémonos más, metámonos más como trabajadores al sistema de compensación, que es que, o sea, las personas piensan que solamente el sistema es recibir el subsidio familiar en especie, en plata y listo, no más, ahí quedamos. Pero no, busquemos, vamos a las cajas, utilicemos más las cajas de compensación, porque hay otros beneficios, otros servicios. Por ejemplo, el tema de bibliotecas, pues están en los barrios, y en los últimos tiempos ha reducido mucho la población ir a las bibliotecas y cuesta bastante sostenerlas. Entonces, vamos a las bibliotecas, utilicemos los servicios en las sedes en las que estamos en los barrios. Perfecto. Bien. Bueno, yo quiero hacer un llamado a los y las trabajadoras en Confama, especialmente para que hagamos análisis, digamos con pinza, de todas las cosas que nos venden, ¿cierto? De todos esos modelos de empresa que se quieren vender. Lo digo especialmente porque hay un lenguaje, hay una serie de eufemismos que vienen manejando de manera maquillada, ¿cierto? Para venderte, por decir algo, las mutaciones en Confama es una reestructuración. Entonces te dicen a ti, vamos a hacer una mutación, y mentiras que no es una mutación, sino una reestructuración. A los jefes los llaman líderes, ¿cierto? Eso es una cultura organizacional que se viene instaurando, que de todas maneras está como quitando o digamos aplanando supuestamente esa cultura organizacional para que no haya esa verticalidad que debe de haber entre el jefe y el empleado, o sea, esa relación de subordinación, sino una relación supuestamente muy horizontal, y en esa horizontalidad muchas veces los trabajadores nos perdemos, ¿cierto? Porque no es lo mismo yo sentarme a conversar con un amigo que a conversar con mi jefe. Entonces también cómo develamos, digamos, detrás de esos discursos y esos conceptos y esas palabras muy bonitas, ¿cierto? Como el manifiesto, por ejemplo, uno dice, ay, tan bonito, manifiesto, y yo soy el centro del acto del trabajo, o sea, yo soy lo más importante, y si yo soy lo más importante, porque vienen generándome despido silencioso, o porque vienen generándome
tantos procesos disciplinarios, ¿cierto? Entonces creo que hay que develar y hay que trascender y hay que empezar a ser muy críticos con todo lo que, con toda la información que nos bajan, y hay que tratar de decantar. Y hay que tratar de develar esa cultura organizacional que para mí es perversa y es macabra en la medida en que te venden muy bonito el empaque, pero que por dentro uno sabe que hay otras cosas. Entonces esa es como la invitación a los trabajadores especialmente, para que, como dice la Biblia, pues sin ser católica, pero como discernir un poquito más esos lenguajes y esa información que nos llega. Y a ti muchas gracias por el espacio, porque realmente lo veníamos buscando desde hace mucho tiempo. Creo que era una conversación que nos debíamos, y creo que es importante que todos y todas los que están desde otros lugares puedan conocer también la realidad de ese magenta tan bonito que hay veces se destiñe. Uh-huh. Bien, Wilmar, Juan, Lina, muchas gracias por este compartir. A todos quienes nos ven, nos siguen, nos escuchan, invitarlos a que profundicemos sobre este tema. Como trabajadores, como trabajadoras, tenemos beneficios, tenemos derechos, pero si no los peleamos, pues se van perdiendo. Recibimos de nuestros abuelos y de nuestros padres, de sus luchas, unos derechos y unos beneficios. ¿Cuáles les vamos a dejar a la generación que sigue? Y no podemos dejar que los modelos empresariales terminen por dentro, dejando solo un coco vacío. Bien, muchas gracias. Y bueno, nos estaremos encontrando en una próxima emisión de Cavilando la Calle. Muchas gracias.